todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Juan Navarrete, que es recientemente licenciado en el grado de Historia, es el historiador de referencia de muchos libertarios, también está interesado en economía y filosofía, es el presidente de la Asociación Liberal de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza y discípulo directo de Fernando Vicente. Así que hoy le he traído para que nos hable de un par de artículos que ha escrito en el Juan de Mariana y en el Liberal sobre memoria democrática y Segunda República y a ver qué sale. Entonces, lo primero de todo, Juan, ¿la memoria tiene sentido que sea democrática? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, Eduardo, a tu canal. Es un verdadero placer y no creo que sea el listado de referente de mucha gente, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco de lo que toca, ¿no? En respuesta a tu primera pregunta, si la historia puede ser democrática, yo pienso que hay muchas cosas en la vida que no pueden ser democráticas y tampoco deben serlo. Como por ejemplo, el arte no debe ser democrático. Si preguntáramos, por ejemplo, a Velázquez si cómo tiene que hacer un cuadro y todo el mundo tuviera que estar de acuerdo en cómo hacer un cuadro, nunca lo hubiera hecho. Entonces yo creo que la memoria pasa un poco lo mismo. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo en lo que hay que recordar, porque la memoria es algo totalmente arbitrario. Muchas veces nosotros nos acordamos de algo que no tiene ninguna importancia y algo que es muy importante en un momento concreto, pues no nos acordamos, ¿no? Entonces, como es algo arbitrario y todo el mundo tiene la suya propia y la memoria al final es subjetiva completamente, yo creo que no es democrática y tampoco debería intentar el Estado, en este caso, que la memoria fuera democrática. Y esto de la memoria democrática viene por una ley, ¿no? que decretó el gobierno Mm. recientemente. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta ley? Bueno, pues esta ley se sacó yo creo que hace un año más o menos, y yo tuve la desgracia de leerme el BOE. Si alguna vez habéis intentado leer el BOE, no lo hagáis porque parece que está escrito por niños de 5 años y el contenido además es horrible, ¿no? Pero yo me leí la ley porque quería criticarla con fundamento, ¿no? Y es una ley que sacó el gobierno de PSOE y Podemos en coalición y básicamente lo que quiere establecer es una memoria oficial, ¿no? Es algo que decía Ramón Tamames hace poco en una entrevista, el candidato que propuso Vox para la moción de censura, Ujú. decía que lo realmente crítico e importante es que el Estado ponga la historia en el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Y a mi juicio es algo muy peligroso, porque cuando el Estado se mete en dilucidar lo que es memoria y lo que no es memoria, lo que es la historia buena y la historia mala, los vencidos y los vencedores, es algo a mi juicio muy peligroso, ¿no? Y la ley de memoria democrática más o menos quiere decir esto. Yo creo que es un recorte de libertad de expresiones brutal, porque partidos como, por ejemplo, Falange Española, hoy por hoy no puede hacer un mitin en la calle. Hoy por hoy si colgas una bandera de tu balcón, de tu casa, con la bandera que se dice predemocrática, ¿no? De la calle de San Juan, pues seguramente la policía te puede denunciar. Pero en cambio, si pones una bandera de la República Democrática Popular de Corea o de la URSS, nadie te va a decir nada. Entonces yo creo que es un recorte de libertades totalmente arbitrario y además creo que no va a recuperar ninguna memoria de las que se suponen que tienen que recuperar, ¿no? ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿cuál es la pena detrás de la ley y cuál es el acto punible? Porque estás diciendo que reivindicar ciertos símbolos Mm. es punible, ¿no? ¿Cuáles y por qué? Básica, Básicamente lo que dice la ley es que no se puede reivindicar todas aquellas ideologías que conformaban el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, ¿no? Entonces, reivindicar a los vencedores de la guerra y la dictadura de Primo de Rivera, iba a decir, de Francisco Franco, en este caso parece que es un delito. O sea, es un delito reivindicarlo y manifestar que, por ejemplo, tú eres abiertamente franquista Ujú. o abiertamente falangista. Hoy por hoy es un delito y las multas son económicas. No sé si llegan a la cárcel, creo que no, a no ser que sean muy graves, pero hay multas económicas por poner banderas en tu balcón, por hacer mítines de cualquier partido político anticonstitucional y eso es lo que estamos. ¿Y reivindicar al otro lado también es punible o solo uno de los dos lados está penado? Es únicamente, si tú, por ejemplo, sacas una bandera del bando republicano o de la CNT,
o del Partido Socialista Obrero Español, que participó en la guerra, o del Partido Comunista Español, que participó también en la guerra, no pasa absolutamente nada. O Ujú. sea, lo que hace esta ley es establecer una dicotomía entre buenos y malos. Los buenos, en este caso, son los que perdieron la guerra y los malos son los que la ganaron. La Segunda República y la Guerra Civil y la dictadura de Primo de Rivera, de Francisco Franco, perdón, es uno de los pocos ejemplos a la historia en los que los perdedores han escrito la historia. Ujú. Porque normalmente se nos dice, son los ganadores de las guerras los que escriben la historia. Y en cierto, es así, ¿no? Es totalmente correcto. Pero la Segunda República, la Guerra Civil, es uno de los pocos ejemplos de la historia, por no decir el único, en los que los perdedores de la contienda finalmente fueron los que se quedaron con el relato y la hegemonía. ¿Y crees que en historia, en la disciplina de historia, es fácil hacer una narrativa así entre buenos y malos, una dicotomía tan fácilmente discernible o tan arbitraria o tan radical como esta? Bueno, yo creo que la política, o sea, siempre ha utilizado la historia para sus fines, ¿no? Al final la historia realmente es tremendamente importante y si no fuera importante, como mucha gente dice, Ujú. los políticos no se interesarían tanto en hacer leyes. Entonces hacen leyes porque realmente saben que es importante y saben que tergiversando el relato histórico pueden moldear las mentes de las personas, ¿no? Y pueden legitimar su posición política, como hace el Partido Socialista Obrero Español o Podemos, puede legitimar su posición ideológica a través de la historia, ¿no? Y eso lo hacen y está claro, ¿no? Pero a lo que me refería es, ¿crees que es tan fácil dibujar, hacer esa línea entre blanco y negro, buenos y malos a lo largo de la historia? ¿O crees que en los episodios históricos suele haber un poco de grises en medio? La historia efectivamente son grises, nunca es blanco o negro. Yo creo que sí que es fácil hacerlo en realidad. O sea, tergiversar la historia es muy sencillo. Ujú. Y lo que es más fácil todavía es engañar a las personas que no saben historia. Porque una persona que está más o menos formada o ha leído un par de libros de la guerra civil sabe más o menos situarse un poco de lo que pasó. Y si se lee el BOE, pues dirá, pues, oye, no estoy de acuerdo en esto no es verdad. Pero en cambio una persona que es, desgraciadamente, yo creo que la mayoría de los españoles pues tampoco son expertos en la guerra civil y tampoco es necesario que lo sean, ¿no? Pero que no lo sean hace que te puedan engañar muy fácilmente. Y los políticos bueno, se dan cuenta de eso, que la gente es fácilmente engañable y sobre todo la historia. Entonces lo que hace es realizar una dicotomía de buenos y malos porque la gente tampoco sabe discernir ni ha estudiado, ¿no? Y algo que de las primeras cosas que se me ocurre conforme me vas contando esto de la ley democrática es, ¿hubo un Mm. cierto debate, hubo cierta posición de gente reivindicando la libre expresión? Porque esto parece que chocó un poco contra lo que se supone que era un derecho básico constitucional de la libre expresión de cada uno. Bueno, cuando se votó la ley, yo no sé quién votó en contra o a favor. Supongo que Vox, por ejemplo, votaría evidentemente en contra. Y no sé si el PP votó a favor o se abstuvo, ¿no? Pero para mí, abstenerse en esta ley es como votar a favor, ¿no? Ujú. Como en tantas otras. Entonces, sobre todo, claro, en el Parlamento, si tienes una mayoría más o menos que tiene un relato ideológico parecido, Ujú. tampoco va a haber mucha discrepancia en este caso, solo por partidos como, por ejemplo, Vox. Y tú sí que estarías de acuerdo conmigo con que puede haber cierto choque o entiendes que haya cierto choque con la libertad de expresión de cada uno. Sí, por supuesto. Por Ujú. supuesto. O sea, el mero hecho de que tú, por ejemplo, no te puedas manifestar, imagínate que eres falangista. Yo no soy para nada falangista, es una ideología que me repudia, porque junta las dos peores cosas que hay en el mundo, que es el nacionalismo y el socialismo. Pero, pero tiene todo el derecho del mundo a manifestarse y poder hacer un mitin político. Ujú. Y la Fundación Francisco Franco, por ejemplo, que también va a ser eliminada con esta ley, tiene todo el derecho del mundo a existir, como cualquier otra asociación, como el Frente Obrero, que son comunistas, como Falange, como el Partido Comunista, mientras no defiendan sus ideas a través de la violencia, que creo que es el único límite que tiene que tener la libertad de expresión, porque si no nos vamos a cargar la libertad de expresión. Si pensamos que el límite de la libertad de expresión es la ofensa, que es algo totalmente subjetivo, entonces nos vamos a cargar la libertad de expresión, y es lo que está sucediendo hoy en día. Y por supuesto, la ley de memoria democrática es un ataque completo a la libertad de expresión de aquellas personas que no opinan como dice la ley. Y no solo para franquistas o falangistas. El mero hecho de no estar de acuerdo con esa ley, pero sin ser tú partidario del golpe de Estado, Ujú. simplemente piensas que
hay una opción alternativa entre las dos partes, ese relato ya cuenta como revisionista para esta gente. Y es algo que yo me encuentro, por ejemplo, en la Facultad de Historia, que se ve muy bien. Y entonces, recapitulando un poco, sí, hemos dicho, o creo que has explicado bastante bien, que la memoria no puede ser democrática, no tiene mucho sentido hablar de una memoria democrática. También Mm, hemos dicho que la guerra civil, como en todos los episodios de historia, hay ciertos grises en mitad, no es tan fácil discernir blancos y negros. Y también que esta ley parece que atente contra la libertad de expresión. ¿Por qué se mm. aprueba? Es decir, que gana un partido contra una ley que es tan abiertamente negativo, o no sé si de llamarla negativa, pero por lo menos que tiene tantas fronteras abiertas de decir, no, no, pues es que no hay por dónde coger esta ley. Mira, María Blanco tiene un libro, que además la conoces, que se llama Votasteis gestos, tenéis gestos. Ujú, Y yo creo que ese es el resumen perfecto de lo que es esta ley. Esta ley realmente no sirve para absolutamente nada. Puede que haya así cosas positivas que se pueden rescatar, por ejemplo, abrir las fosas comunes y que todo el familiar que tenga un represaliado en la guerra civil de ambos bandos pueda desenterrar sus restos y poder enterrarlos como le convenga, abrir archivos que estaban cerrados, para los historiadores eso es muy útil y eso está bien. Pero, como te decía, al final estos son gestos. ujú, La gente piensa que sacando a Franco y a Primo de Rivera del Valle de los Caídos se va a recuperar alguna memoria de algún represaliado, cuando en realidad hay muy poca gente ya que queda viva que vivió la guerra civil. La ujú, Segunda República ya ni te cuento. La dictadura de Franco, pues bueno, nuestros padres vivieron el final de la dictadura, que no fue para nada tan duro como los primeros años, pero realmente quedan muy pocas personas cuya memoria se tenga que recuperar. ujú. Entonces, ¿por qué la gente apoya algo que a ella ni le va ni le viene y simplemente es un recorte de libertades para personas que no piensan como ellos? Pues yo creo que es un poco una muestra del delirio de todas las leyes que está, en este caso, el gobierno de España estos últimos 4 años estableciendo. Entonces, ¿crees que más que sustancia lo que promulga esta ley o el objetivo detrás de la ley es gestos, ¿no? Es algo superficial. Son gestos y sobre todo una intención de cambiar la mentalidad de la gente. Ujú, El problema es que una de las cosas que tiene la democracia, buena y mala, es que es muy cortoplacista. Los periodos duran 4 años de gobierno, ¿no? Entonces, lo que intenta esta ley en realidad es una damnatio memoriae. Eso es algo que hacían mucho los emperadores romanos, en el Antiguo Egipto, que es cuando llegaba un nuevo emperador, borrar absolutamente todo lo que tenía que ver con el anterior emperador. ujú, Derivar estatuas, todas las inscripciones, todos los libros se borraban. Entonces, con él empezaba una nueva era. Y eso es algo que los políticos, todos los políticos de cualquier signo intentan hacer, y con la historia es muy fácil hacerlo. Entonces, yo creo que es lo que están intentando hacer. Y eso, por ejemplo, se ve mucho en Podemos, no es relacionado con la historia, pero, por ejemplo, con el feminismo, parece que antes no se condenaba las violaciones o que parece que los feministas han inventado que se pueda condenar a una persona por violar a alguien, ¿no? Entonces dices, joder, antes de vosotros había cosas, había leyes, se condenaba a la gente por violar, te quiero decir. La cuestión es que el gobierno yo creo que está intentando hacer esto, pero yo creo que no lo va a conseguir. Yo soy optimista y si bien pienso que el PP no va a derogar esta ley, me resultaría bastante extraño. Yo creo que por lo menos si llega Vox al gobierno en coalición, puede apretarle las tuercas para que, o la paralice por lo menos. Pero yo creo que es eso, realizar una damnatio memoriae y legitimar más su posición política con respecto a las nuevas generaciones. Cuentas en el artículo que esto es algo propio de los estados más autoritarios, ¿verdad? Hmm. A ver, no es ninguna. eh, yo creo que todo el mundo sabe que los estados más autoritarios de la historia han utilizado precisamente la historia para legitimarse, ¿no? Desde los fascistas hasta el comunismo, todo el mundo ha utilizado eh, esa historia y se ha visto reflejado el estado autoritario en la tergiversación de la historia a su modo de ver para legitimar su posición. Por ejemplo, el fascismo se veía el Imperio Romano, el espejo donde reflejarse, ¿no? Y igual aquí, Juan Franco, pues veía en el reino visigodo, en el Cid, veía todo y construye su propio relato histórico para legitimar su posición. Ujú. Y yo creo que es lo mismo que están intentando hacer. ¿Crees que parte de eso es causa o fue apoyado por historiadores del momento que funcionaron como armas intelectuales del gobierno? Por supuesto,
O sea, los historiadores tienen mucho que decir en esto y Ujú, creo que se habla bastante poco por parte de historiadores. Se habla mucho por parte de gente en Twitter, redes sociales, medios de comunicación, pero quien de verdad tiene que dar la batalla aquí son los propios historiadores que no están de acuerdo con esta ley. Y me consta de muchos que no lo están, pero se callan porque están dentro de la academia. ujú. Entonces, también yo conozco a mucha gente, o algún profesor mío incluso, no voy a dar nombres, evidentemente, pero que ha estado dentro de las comisiones de la memoria democrática, de la memoria histórica, ¿no? Dentro del gobierno. Pero también me consta que hay muchos historiadores que están en contra de esta ley, porque por muy, aunque apoyes al PSOE, apoyes a Podemos, yo creo que tu sentimiento de historiador te tiene que salir y decir, lo que están haciendo es una auténtica barbaridad. O sea, no, esto no es científico a nivel histórico, esto es algo completamente ideológico. Y yo creo que, evidentemente, el historiador tiene que dar la batalla completamente y quejarse de esta ley, evidentemente. Comentabas antes, hace rato en la entrevista, que este es uno de los pocos casos en los que los perdedores han podido reescribir la historia a su favor. ¿A qué crees que se Hmm. debe esto? Bueno, eso sería un tema de investigación bastante curioso. Si bien es cierto que cuando acaba la guerra civil, el bando vencedor, el bando franquista, reescribe la historia para su legitimación Ujú, política, evidentemente. Y las víctimas republicanas durante el franquismo están completamente olvidadas, están pisoteadas y olvidadas, y únicamente se recuerda a las víctimas del bando nacional. Por ujú. supuesto que sí. Y es necesario, cuando llega la democracia, reivindicar la memoria de las víctimas republicanas que han sido olvidadas en el primer periodo del franquismo, ¿no? Pero eh, digamos que rememorar la memoria de las víctimas republicanas sin pisotear a las víctimas nacionales es una línea muy fina que el gobierno está traspasando. Entonces, ¿por qué la República, o digamos, o que los perdedores reescribieron la historia, ¿no? Habiendo perdido la guerra? Pues, sinceramente, te digo que es un tema que necesita mucha más investigación. Mucha más investigación. Yo creo que parece que hay como un auge de un revanchismo, ¿no? Se habla mucho más de la guerra civil y del franquismo hoy, no sé qué ya estamos, a 14 de mayo del 2023, que en los 90 o que en los 80. Todo el mundo ya parecía que lo había olvidado, ¿no? Pero yo creo que llegan estas ideologías, sobre todo a partir de la erupción de Podemos, llega como un nuevo relato en el que aparece que la guerra civil sale otra vez a flote, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida del bipartidismo, con la llegada de ideologías, digamos, vamos a decir los extremos, ¿no? Como Podemos y como Vox, yo creo que es un auge del guerra civilismo dentro de la sociedad española. Sí, el por qué lo veo bastante claro que sería este revanchismo y también el rédito electoral que te puede dar, ¿no? Defender estas ideas. Pero me Mm. preguntaba eso, es que sería interesante ver cómo fue la sociología de los historiadores detrás de la creación del nuevo relato. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de esta reescritura de la que nos hablas? ¿De qué exactamente se borró, se ha olvidado, se ha querido enfatizar unos datos contra otros? Bueno, a ver, la historia de la guerra civil y de la Segunda República es un periodo muy corto de la historia en el que pasan muchas cosas, ¿no? Es un periodo de aceleración histórica brutal. Y, y a partir de la democracia se empezó a escribir otro tipo de historia. Un tipo de historia en el que ya no estaban las universidades franquistas, vamos a decirlo así, y se comienza a abrir un poco la mano dentro de las universidades y personajes como Javier Tussell, por ejemplo, empiezan a hacer historia, pero era una historia que buscaba realizar un relato lo más objetivo posible dentro de un historiador, ¿no? Por ejemplo, Javier Tussell decía que la República era una democracia poco democrática. Eso hoy en día sería revisionismo, Ujú. algo que sí que se escribió en los 90, ¿no? Entonces, mm, yo creo que se ha intentado, a partir de esta nueva historiografía, ¿no? Historiadores, por ejemplo, como Paul Preston o como Ángel Viñas, Ujú. son historiadores que tienen un
cargadísimo sesgo ideológico y que no se preocupan ni lo más mínimo porque no aparezca en sus libros. O sea, un buen historiador tiene que escribir un libro y una vez que lo hayas leído, no tener prácticamente ni idea de cuál es su posición ideológica. Pero hay historiadores que después de los 90 y en los 2000, y ahora ya ni te cuento, en los que tú lees un libro suyo y en la primera página ya sabes que vota el PSOE, vota Podemos, o que por lo menos es de izquierda segurísimo. Entonces yo creo que a mi juicio eso es un mal historiador, ¿no? Y, y yo creo que hay una historia en la que blanquea por completo lo que fue las atrocidades que hizo el bando republicano en la guerra civil y que dulcifica muchísimo la Segunda República. Piensa que eso fue un régimen de maravillas, de libertades, y la realidad es que fue un régimen, en su contexto europeo, muy duro, muy duro. Entonces yo creo que la cuestión, el objetivo es dulcificar la Segunda República, vinieron los malvados fascistas, dieron un golpe de Estado, cuando en realidad los fascistas en 1936 en España no había, porque recordemos que Falange Española en las elecciones de noviembre del 33 consigue 44.000 votos. Un diputado en Cádiz, que es José Antonio Primo de Rivera. Pero sé que las elecciones del 36, que son en febrero, y el golpe de Estado es en julio, consigue 14.000 votos. Como decía, la Falange Española consigue 14.000 votos en 1936. Esos eran los fascistas que había en España en ese momento. Entonces, por una parte, blanquear lo que fue la Segunda República, o por lo menos dulcificarla. Y en segundo lugar, pues todas las atrocidades que cometió el bando republicano durante la guerra civil, que las cometió, evidentemente, al igual que el bando nacional, porque es una guerra y los dos bandos cometen atrocidades, eh, dulcificarlas y blanquearlas también. E incluso omitirlas. Porque todo el mundo, y es un ejemplo muy claro, ¿no? Todo el mundo sabe que es el bombardeo de Guernica, ¿no? Picasso hizo un cuadro, cuando ese cuadro ni siquiera se sabe si es Guernica o no. Lo que pasa es que la Segunda República pues lo tomó un poco de ejemplo, vamos a poner que es Guernica, entonces como va a ir a París y la gente va a ver que es un cuadro de que está sufriendo mucho el pueblo español, igual los aliados vienen a ayudarnos a la Segunda República, ¿no? Todo el mundo sabe que es Guernica, ¿no? La Legión Cóndor, que eran los aviones de la Alemania nazi que habían venido a apoyar al bando franquista, pues van a un pueblo del País Vasco y lo destruyen por completo, ¿no? Y alrededor de 126 muertos, creo que es la cifra. Pero nadie conoce el bombardeo de Cabra, por ejemplo, que fue, creo que es el 7 de noviembre de 1938, la aviación republicana entra en Cabra y el día de mercado, cuando estaba toda la gente en el mercado, sin ningún objetivo militar, bombardea la ciudad y mueren alrededor de 109 personas, prácticamente las mismas que en Guernica. Entonces, ¿por qué una se ha conocido, es conocida en todo el mundo, tiene un cuadro, y por qué otra está totalmente silenciada y le preguntas a cualquier persona y no sabe qué es? Pues eso, evidentemente, es un trabajo de los historiadores y la historiografía. Y también en parte, a ver si estás de acuerdo, de la gente que crea cultura, ¿no? De los artistas, que normal por sus sesgos suelen interesarse más por un lado que por otro, que parece que el arte esté o la cultura, o parte de la cultura esté un poco captado por la izquierda. Sí, esto es algo que dice mucho Bastos, que los intelectuales suelen ser de izquierdas, ¿no? Y Ujú. eso es totalmente cierto, ¿no? La cultura está woke que ha surgido ahora, ¿no? De que lo guay y lo chic es ser de izquierda, ser feminista, apoyar al colectivo LGTBI. Todo eso parece que ha creado como una especie de estereotipo del intelectual que tiene que tener unos patrones. Y si se te alejas cualquiera de esos patrones, pues ya eres totalmente repudiado por parte de todo el mundo, incluso del mundo empresarial. Aquí yo juego mucho dinero. Sí, yo por todo lo que estabas contando hasta ahora de la dulcificación de la Segunda República y parte y un bando de la Guerra Civil, yo soy consciente que lo he vivido en mis propias carnes. Yo no he hecho la culpa al colegio, ¿no? Porque yo siempre digo que no hay que esperar a aprender nada en el colegio. El colegio no te debe nada, te va a enseñar o no, pero bueno, que si quieres aprender de algo, infórmate tú por tu cuenta. Pero sí que es verdad que yo en el colegio solo vi una parte de la historia, ¿no? Muchas de estas cosas, muchas de las atrocidades de la Segunda República o del bando republicano en la Guerra Civil, no las escuché, escuchar siquiera por primera vez hasta ya entrado en años. Sí que es una parte que me parece que hay un gran desconocimiento en qué pasó en la Segunda Guerra Civil. Mira, yo por ejemplo te puedo dar una anécdota. Yo estaba en clase
de historia en la carrera. No voy a decir ni asignatura ni profesor, Ujú. pero estamos en el contexto de la guerra civil y estaba hablando el profesor de los crímenes y de la represión del bando nacional, ¿no? En la guerra civil. Y cuando ya había terminado y le había dedicado igual media hora a las represiones del bando nacional, el profesor de repente dijo, em, bueno, el bando republicano también hubo represión, estuvo por ahí Paracuellos del Jarama, pero bueno, como habían curas y tal, pues bueno, ya está. Esas son las frases textuales que dijo un profesor catedrático de la Universidad de Zaragoza sobre seguramente la mayor matanza que hubo en la guerra civil por parte del bando republicano en Paracuellos del Jarama, que murieron alrededor de mínimo 2.000 personas, incluidos niños que habían sacado de la cárcel Modelo de Madrid, los habían llevado al campo y los habían fusilado a todos. Y salta el profesor que, bueno, había 4 curas y ya está. Entonces, claro, una persona que no sepa lo que es Paracuellos, pues se le pasa por alto, ¿no? Pero, joder, en una clase de historia que estás en tercero de carrera, pues sabes lo que es Paracuellos, ¿no? Por lo menos deberías. Y te quedas con una cara diciendo, esto es una auténtica barbaridad, pero una barbaridad. Sí, sí, no, sí, sí, yo te digo, yo lo he vivido y ya está. Ya han quedado en años y porque me informé por mi cuenta, muchas de las cosas se me habían pasado y yo pensando, pero ¿cómo puede ser que íbamos en este estado de ignorancia que nos ocultan o no nos cuentan esta gran parte de la historia de nuestro país? Y algo como la Segunda Guerra Civil lo tapen tanto. Pero sí, sí, yo sí que creo que ha habido un revanchismo y han ganado completamente el relato. Es muy difícil. Si le preguntas a la gente, bueno, Sí. ¿cuál sería el mejor periodo? Mucha gente dirá Segunda República. Yo creo que hay mucha gente que idoliza lo que pasa y lo que pasó en la Segunda República. Luego también hablabas de los intelectuales que citabas a Bastos diciendo que tienden a ser de izquierda, sí. Y no es algo reciente, que no digo que lo digas, pero para Mm, dejarlo claro, como mencionabas el movimiento LGTBI y eso, que sí que es algo más reciente, pero yo creo que sí que ha sido algo desde siempre que los intelectuales han tendido mm. a ser de izquierdas, por lo menos anticapitalistas, así que me atrevería a decir que desde finales del siglo XIX, que ya vimos un crecimiento en la industrialización de los países y en el mercado y en la riqueza que puedes ganar a partir del mercado más que a través de las artes, donde los intelectuales pasaron a ser anticapitalistas. Esto, Robert Nozick tiene un artículo del 1998 que explica el porqué, que es gente que se siente la superioridad en el colegio, porque son gente inteligente, y de repente Mm. salen del colegio donde eran los favoritos, eran los mejores, y ya no tienen por qué destacar en el mercado. A lo mejor lo que hacen no ofrece ningún valor, ninguna utilidad ahí en el mercado, y tienen sus compañeros que veían en el colegio que no eran tan brillantes, ganando mucho Mm. más, triunfando mucho más. Y yo creo que tiene un poco de razón, ¿no? Zika ahí con la explicación, no sé qué piensas. Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, perdón, en el tema de la historia, la universidad es algo tremendamente importante, ¿no? Y la universidad, la izquierda, las universidades están copadas por la izquierda. Ujú. Eso es así. Y te lo digo yo, que represento a una organización estudiantil en la Universidad de Zaragoza. Están totalmente copadas por la izquierda. Y ya no tanto por acción de los universitarios de izquierdas, sino por muchas veces omisión de las personas que no son de izquierdas. Y eso es un problema. La izquierda siempre se ha movilizado muy bien, tanto por medios de comunicación, en la universidad, siempre lo ha hecho muy bien. Son unos maestros en eso. Y el núcleo duro de lo que es la izquierda dentro de las universidades siempre es las facultades de filosofía y letras. O sea, el porcentaje de personas de izquierdas que hay en las facultades de filosofía y letras será de un 80-20. O sea, es una auténtica barbaridad. Y yo creo que a mi juicio, si hubiera más gente que no fuera de derechas, te estoy diciendo no ya de derechas, sino gente liberal, gente libertaria, gente anarcocapitalista, si quieres, dentro de las facultades de filosofía y letras, el relato hegemónico y la ventana de Overton se movería muchísimo, porque al final hacen muchísimo ruido y son las personas que al final influyen más en la sociedad sin hacer demasiados aspavientos, ¿no? Ujú. ¿Y cómo crees que se puede llevar a cabo ese cambio, ese movimiento de la ventana de Overton? Tiene que haber algún primer paso, ¿no? Para animar a gente no de izquierdas a entrar en esos movimientos. Es muy difícil, es muy difícil. Dar la batalla cultural, evidentemente, es la primera de las tareas que tiene que hacer cualquier persona
que no esté de acuerdo con su realidad, con las ideas imperantes en la sociedad, y yo creo que dar la batalla cultural es la primera de las tareas. Pero de todas maneras, al final, la universidad es un sistema tan endogámico en el que es tan difícil entrar y una vez dentro es tan difícil cambiar las cosas desde dentro, se parece mucho a la política, al final las universidades públicas. Eh, entonces, es realmente difícil cambiar la mentalidad. Costaría muchísimos años y a no ser que hubiera algún acontecimiento histórico o un punto de ruptura, que muchas veces hay en la historia, que cambian las cosas por completo, con solo batalla cultural, yo creo que es muy, muy, muy difícil. Sí, yo también lo creo. Por lo menos yo sí, lo que sí que noto es eso, una reivindicación cada vez más de esta parte olvidada de la historia de la Segunda República, de la Guerra Civil, a través de cada vez más obras. O quizás ya existían antes y yo no me daba cuenta, pero sí que es verdad que desde que soy consciente, ¿no?, de esta parte de este trabajo de los historiadores, cada vez veo más obras. Estoy pensando en algún autor que se dedica, por ejemplo, Pío Moa, ¿no? Cada vez tiene más obras y tiene varios trabajos sobre el tema. Mm. Bueno, a ver, Pío Moa, lo que te comentaba antes, de que la línea entre criticar lo que fue los aspectos negativos de la Segunda República y criticar y de alguna manera reivindicar las víctimas del bando nacional por parte de los republicanos, de ahí pasar a legitimar el golpe de Estado del 18 de julio del 36, como hace Pío Moa en alguno de sus libros, la línea es muy fina también. Entonces, yo creo que si alguien se quiere enterar de verdad de lo que es la guerra civil, la Segunda República, no debería leer a Pío Moa, a mi juicio, porque podemos pecar de, en vez de atacar a lo que fue la Segunda República, de legitimar el golpe de Estado y la dictadura de Franco. La línea es muy fina y creo que Pío Moa a veces pasa la línea. Y para mí no es un historiador tan serio como puede ser, por ejemplo, Stanley Payne. Yo creo que es de lo mejor que he leído sobre la guerra civil es Stanley Payne. Es el historiador más serio y objetivo posible. Y yo tengo varios libros aquí suyos de la Segunda República y la Guerra Civil y yo creo que es de lo mejor que podéis leer. Yo no he leído nada de ninguno de los dos, igual esto te ataca o no creo que te sorprenda o sí, no sé, pero yo no estoy especialmente interesado por la historia, soy una persona que dice, bueno, pues, todas estas cosas que me han contado, por lo menos desde niño siempre he pensado, todas estas cosas que me cuentan, si fueran falsas, ¿cuánto cambiaría mi vida? Es decir, si todo lo que me han contado hasta ahora se lo hubiera inventado alguien el año pasado, ¿cuánto cambiaría mi vida? Quizá cambiaría más, menos. Me interesa, lo que sí que me interesa es la psicología detrás de por qué se hicieron cosas, las motivaciones de las personas, eso me interesa. Pero lo mismo puedo aprender a través de una obra de no ficción. Así que si quieres intentar convencerme de por qué la historia, por qué estudiar historia es importante, te lo agradecería. Esto estaría para otra entrevista entera, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que llamar primero a una persona a estudiar historia y a interesarle es la curiosidad. Ujú, Porque al final, estudiando historia, te das cuenta de muchísimas cosas que antes no habías ni podido imaginar que pudieran ser así. ujú, Y la manera en relacionarte con las personas, la manera de ver tu ciudad, de ver un edificio, de ver una obra de arte, de leer un libro, de cualquier acción que tú haces en tu vida cotidiana, sabiendo y aprendiendo historia, cambia radicalmente, radicalmente. Y yo creo que estudiar historia es una de las tareas pendientes que tiene que tener cualquier persona que ame el conocimiento de verdad. Y yo estudié historia porque amaba el conocimiento y sobre todo porque era una persona tremendamente curiosa, ¿no? Y al final, si estudias cualquier disciplina de conocimiento, desde la medicina hasta cualquier ingeniería, hasta la economía, hasta la filosofía política, el derecho, cualquier rama de conocimiento, al final siempre, siempre, siempre te tienes que ir a la historia. Tiene que tener alguna base histórica, o por lo menos te van a contar algo de historia, o si entiendes la historia de la rama de conocimiento que tú estás estudiando, vas a entender muchísimo mejor tu rama de conocimiento. Entonces, yo creo que estudiar la historia es esencial, sobre todo para tener y analizar procesos que ocurren hoy en día, que seguramente sin la historia no podemos analizar, y por curiosidad, sobre todo, porque sin curiosidad, como decía Antonio Escotado, no hay conocimiento, y sobre todo, y hoy en día más que nunca, para que no te engañen, para que no venga el político de turno y te hable de que son los primeros en establecer una ley de vivienda cuando ya Franco la había hecho en el 54 y en el 64. O ujú. sea, que no te engañen, de verdad.
Yo creo que es lo primordial de aprender historia, es que los políticos no te engañen. Bueno, yo como no me voy a engañar porque no les voy a creer igualmente, entonces mira, pero algo que has dicho me parece muy importante, que es estudiar la historia de tu rama de especialidad, de conocimiento. Y eso, ahí estoy Claro. completamente de acuerdo. Y por eso, a ver, si hubiera matizado, no me interesa estudiar historia salvo del área de conocimiento que más me interesa, ¿no? Por ejemplo, la historia bancaria de los países, cómo ha funcionado la banca a lo largo de la historia, los países, cómo ha surgido el dinero, todas esas cosas que están dentro de lo que más me interesa, o historia de sociedades anarquistas, historia del movimiento libertario, todo eso me apasiona, me encanta, y en esa historia sí que me meto. Pero si me metes en historia de Primera Guerra Civil, pues es que me da bastante. Igual, todo aquello, simplemente veo Estado robando a la gente constantemente, peleando ese sería mi resumen. Y además tampoco me gusta nada cómo se enseñaba la historia en el colegio, ¿no? Acabé un poco quemado eso de pensar, vale, pasó esto, causas, consecuencias. Yo me acuerdo que siempre tenías todos los periodos y tenías causas, consecuencias, esto pasó. Y yo decía, si de sencillo es, Es, no, nunca me lo acabé ese, de. Y me gustaba la es historia eso. que estudiaba en casa, por así decirlo. Una vez me he leído algún libro, me acuerdo que bueno, mi madre es historiadora, ¿no? Y teníamos bueno, en casa tenemos muchísimo material de historia. Y uno de ellos era un libro sobre amantes, eran cartas de amantes a los reyes o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el libro, pero ese libro me encantó y ahí sí que noté que aprendí algo gracias a ese libro. Entonces, con textos o bien con fuentes primarias o con cosas secundarias de historia de tal. Eso es que me parece más interesante. Simplemente, pues eso, la curiosidad que no me ha nacido de saber las fechas de qué año, o iba a decir una barbaridad, se descubrió América, no sé si. ¿En qué día y en qué mes empezó la Primera Guerra, la Primera República Española? No me lo sabría decir. A ver, también te digo que saber el periodo de la Segunda Guerra Mundial o los años en que empezó, a mi juicio eso es una chorrada. Ujú. Porque hoy en día, incluso para un historiador, hoy en día tenemos Google, lo buscamos y sabemos buscar una fecha perfectamente, un nombre que no nos acordamos, ¿no? Yo creo que lo realmente importante es las motivaciones por las cuales surgen los procesos en la historia. No tanto de Hitler llegó al poder el día 30 de enero de 1933. Esto da igual, la cuestión es por qué llegó y Sí, por qué la sociedad alemana apoyó a Hitler, ¿no? Eso es lo realmente importante. ahí estoy completamente de acuerdo y es lo que te decía, que los intereses, las motivaciones de las personas que llevaron a cabo ciertos eventos, eso sí que me parece completamente interesante y eso sí que me gusta aprenderlo. Tanto las fechas, detalles, tal cual, no. Entonces yo por eso siempre digo, bueno, es que la historia la puedes sustituir por una buena no, ficción y al final no te tienes por qué enterar de la diferencia. Sí, en cierto sentido sí. Lo que pasa es que muchas veces los políticos, en este caso, intentan hacer ficción de la historia real y muchas veces nos la creemos, ¿no? Entonces, saber un poco de historia para saber lo que es ficción y lo que es realmente la historia es muy importante. Pero sobre lo que decías antes de cómo se enseña la historia, yo creo que es uno de los grandes fallos que tiene el sistema educativo español hoy en día. Y yo creo que cualquier sistema educativo, ¿no? Al final, la historia seguramente se encuentre en el top 3 asignaturas más odiadas por todos los alumnos de colegio y bachiller. Sí. Seguro. Entonces, ¿por qué es así? Es un coñazo, es muy aburrida, pero normalmente es porque el profesor, bueno, y otra cosa, tampoco le tiene que gustar a todo el mundo, tampoco le tienen que gustar todas las materias a todo el mundo. A mí no me gusta yo qué sé, las matemáticas, yo las odio, por ejemplo, y son realmente importantes, lo sé, pero no puedo con ellas. Pero yo creo que la pasión con la que un profesor enseña la historia es tremendamente importante y se contagia mucho a los alumnos. Entonces, si el profesor va ahí, sin más, a contarte un tocho o a leerte un texto, pues no te va a apasionar, ¿no? Pero si te cuenta la historia porque él le gusta y realmente le encanta hacerlo y nota su pasión, eso se contagia mucho, mucho a las personas, ¿no? Sí, puede que haya un poco de eso también. Em, Luego, hablando de la Segunda República, de la cual ya hemos hablado antes, pero ahora metiéndonos más en- en el tema, comentas en tu artículo bueno, que el fracaso de la Segunda República ha sido un tema recurrente en la historiografía española e internacional, ¿no? ¿Qué te refieres exactamente con esto y por qué crees que ha sido así? Bueno, yo creo que siempre que cae un régimen, la historiografía se intenta preguntar el por qué. Ujú. Y en el caso de la Segunda República, está en un contexto, la Segunda República y la Guerra Civil hay que ver el contexto europeo, que es el contexto en el que están surgiendo los fascismos, tienes un Estado totalitario en Alemania, en Italia, en Rusia, y no se puede estudiar la Segunda República sin estudiar el contexto histórico de Europa. Eso es primordial. Mm, entonces,
yo creo que siempre se ha intentado buscar las causas por las cuales colapsó la Segunda República. Y de hecho, Stanley Payne tiene un libro que se llama El colapso de la Segunda República, porque a todos nos apasiona pues saber por qué un régimen que había democrático aparentemente al principio, con unas ideas de respetar los derechos de las personas en los años 30, en el que parecía homologable incluso la Francia o la Gran Bretaña de los años 30, cómo pudo caer, ¿no? Que parecía un régimen tan consolidado. Pues al final yo creo que esa es una de las grandes preguntas y por las cuales con su respuesta puedes explicar muchos de los procesos y cómo se llega a una tremenda guerra civil en España. ¿Crees que es uno de los periodos con una mayor ratio de duración por interés? Es decir, que para lo poco que duró interesa bastante. Sí, por supuesto, por supuesto. Sobre todo porque en los acontecimientos que son más cercanos Ujú. y que hay gente hoy en día que incluso ha vivido esos acontecimientos, tienen más interés por lo que vivió, evidentemente. Pero, como te he dicho antes, hay periodos en la historia que se acelera muchísimo la historia y hay otros periodos en que pasa 300 años y no pasa absolutamente nada. Ujú. La historia, por ejemplo, del franquismo, que va desde el 39 al 75, en realidad, durante el franquismo no pasa nada. La política del franquismo es muy aburrida. No pasa absolutamente nada. Hasta que no se muere Franco. O sea, por tanto, el franquismo se suele estudiar muchísimo menos. En cambio, la República es constantes cambios de gobierno, revueltas, asesinatos, intentos de golpe de Estado, huelgas. Entonces, en esos momentos en el que pasan tantas cosas y en un momento del tiempo tan corto, el historiador enciende la bombilla y dice, aquí tiene que pasar algo, y es muy relevante. Y por eso se va a estudiar eso, ¿no? ¿A qué crees que se deben tanto cambio de gobierno? Hombre, la República fue un régimen muy inestable porque, sobre todo yo creo que la izquierda intentó patrimonializar a la República. Entonces, cuando un gobierno no tiene los apoyos, un gobierno democrático no tiene los apoyos en el pueblo o en las clases populares, es muy difícil mantenerse. Y Ujú. dentro de la Segunda República había partidos de toda índole y condición. Había desde falangistas, había republicanos, había carlistas, había gente de derecha tradicional, cristiana, había anarquistas, o sea, había gente de todos los lados del espectro ideológico. Entonces, conformar un gobierno cuando tenéis la oposición de tantas, digamos, partidos o de tantos movimientos es tremendamente complicado, ¿no? Dices también de la Segunda República, bueno, citas a un historiador, Julio Casanova, creo, y haces Mm, palabras, que la Segunda República, sobre todo sus últimos años y entrando en la guerra civil, fue un conflicto de clases y una guerra de religión, ¿no? mm. Si puedes explicar un poco más esto. Bueno, el conflicto de clases que habla Julián Casanova es un historiador con un pasado marxista. Ahora no sé si lo sigue siendo, pero bueno, toda su vida ha sido marxista, ¿no? Ujú. Pero es un buen historiador, aunque a veces se le nota mucho el sesgo ideológico que tiene. Yo tengo varios de sus libros porque es de la Universidad de Zaragoza, pero es un muy buen historiador y escribe muy bien, aunque tenga su sesgo ideológico, que a mi juicio se le nota bastante, pero escribe muy bien. El conflicto de clases básicamente es lo que entendemos por el conflicto de clases marxista de toda la vida. Es decir, el socialista, el anarquismo, que era muy fuerte en aquella época, eh, hace una lucha completa contra el empresario y contra el terrateniente de la época. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es la ley de reforma agraria del 1932, ¿no? En la que se había que expropiar a los grandes terratenientes, sobre todo del sur de España, para darle propiedad a los pequeños propietarios, ¿no? Entonces se ve como hay un conflicto entre la clase trabajadora, digamos, y el burgués capitalista y terrateniente, que en la guerra civil va a ser tremendamente importante. De hecho, yo que sé, en Barcelona, los burgueses y los empresarios y los terratenientes tenían que vestirse con un mono azul y quitarse el bigote e ir despeinados porque ir con traje aseado y con bigote suponía que te podían llamar faccioso y por lo tanto asesinarte. Ujú. O sea, ese es el clima que se vía en la Barcelona de 1936, sobre todo de los primeros meses de la guerra. Y sobre el conflicto de religión, yo creo que uno de los grandes fallos que tuvo la República fue atacar a la religión en un país que, pese a que nos
cuenten milongas, era tremendamente católico Ujú. en los años 30 en España. Entonces, si la República se declara el 14 de abril de 1931, el 10 y el 11 de mayo ya se están quemando conventos en Madrid. Y el ataque hacia la religión, y ya sobre todo en la guerra civil, la izquierda y sobre todo el anarquismo revolucionario va a tener en la iglesia su objetivo número uno. O sea, lo primero que hacían cuando llegaban a un pueblo las milicias eran quemar la iglesia, asesinar al cura de turno y quemar todas las imágenes religiosas a las puertas de las iglesias para ver que no había ningún poder sobrenatural porque las quemaban y no pasaba nada. Entonces, la iglesia era uno de los principales objetivos de las izquierdas en la guerra civil. Y además, de alguna manera, hizo que la iglesia también se posicionara en el bando que no les estaba asesinando, que en este caso es el bando nacional, ¿no? Y que muchas veces ha hablado de el bando nacional que tomara la guerra civil como una cruzada, ¿no? Esa gran cruzada que tenía que hacer el bando nacional para salvar a la patria de los enemigos de España y toda la retórica del franquismo. Dices también, hablando del ambiente de la época, que las dos, o que la gente, las distintas ideologías estaban cada vez más politizadas, ¿no? La gente de derechas era cada vez más radical y la gente de izquierdas también era más radical. Los de derechas ¿Mm? influidos por los movimientos fascistas de Europa y los de izquierdas pues, ¿Mm? por los comunistas. ¿Ves en la situación actual en la que vivimos una sociedad tan politizada como la de la época? Y si sí, ¿crees que es posible que lleguemos a una guerra civil pronto? No, para nada, para nada. Em, yo creo que la sociedad de hoy está incluso más politizada que aquella. Lo que pasa es que la politización es distinta. Ujú. Tenemos que tener el contexto de que la Segunda República está en un contexto europeo en el que el pistolerismo en toda Europa es algo que está a pie de calle y que casi todos los partidos de los países europeos tenían sus milicias armadas. No es algo solo del partido nazi o de las camisas negras en Italia. Había muchos partidos que tenían sus milicias armadas y eso formaba una rueda de asesinatos y atentados entre los distintos partidos que no cesaba nunca hasta que llega Calvo Sotelo y eso es la chispa que hace que comience la guerra, ¿no? Pero yo creo que la politización y la sociedad de hoy en día es completamente distinta a la sociedad que tuvimos en el 1931 al 36. Es imposible que hoy surja una guerra civil. Ya te digo, y sobre todo en Europa es imposible que surja ninguna guerra civil o ninguna guerra, porque Europa es un continente muy viejo que ha estado y ha sido conformado por guerras durante toda su historia y ya está muy cansado de luchar. Las guerras ya están para otros continentes, otros países cuyas naciones son mucho más jóvenes y con muchas más aspiraciones de lucha y donde el nacionalismo es mucho más fuerte. Los países europeos occidentales, sus naciones ya son mucho más viejas. Además, la población es mucho más mayor, uno de los problemas que tuvo la Europa de entreguerras, y es una de las causas del auge del fascismo y del comunismo, es que era un territorio tremendamente joven. Había muchísima población joven. Y la población joven ya sabemos cómo es, que se mete en cualquier lado por una revolución. Y entonces, hoy por hoy, España es un país de ancianos prácticamente, igual que toda Europa. Ujú. Ya veo. Antes mencionabas cuál era la labor del buen historiador, ¿no? Y después, posteriormente, mencionabas a Stanley Payne. ¿Nos puedes mencionar un par más de otros buenos historiadores, en tu opinión? Uf, hay muchísimos. Mira, eh, te voy a decir un historiador marxista, Ujú. que es Hobsbawm. Es el historiador por antonomasia de la carrera de historia, es Hobsbawm, un historiador muy prolífico que escribe muchas obras. Y el libro de Historia del siglo XX de Hobsbawm es uno de los libros más importantes que se ha escrito sobre historia. Y otro, te diría yo, no sé, por ejemplo, el libro de Edward Hallett Carr, eh, que es un libro que se llama ¿Qué es la historia? Y que explica qué es la historia de una manera muy rápida y sencilla. Es un libro muy cortito.
ese es un libro con el que yo creo que todo el mundo debería empezar. Muy bien. Bueno, luego pasaremos a los libros. Otra pregunta, ¿por qué te interesa en especial la historia de España? ¿Es porque es la que has tenido más de cerca desde pequeño? ¿O hay algo en concreto en la historia de España que te llame la atención y que te merezca que digas, merece la pena estudiarla? Pues mira que la historia de España no me interesaba hasta entrado en la carrera varios años y me gustaba mucho más la historia de otros países de Europa o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El típico de cuando entras a la carrera de historia. Sí. Pero claro, te das cuenta de que al final la historia de España, siendo tú español y viendo la sociedad española, es esencial conocerla. O sea, hay tantas cosas que puedes entender mejor de la sociedad actual entendiendo la historia de España que, que no me lo pensé en ningún momento en introducirme un poco más en la historia de España, porque es que es esencial para entender la sociedad en la que vivo actualmente. ¿Te has encontrado alguna vez a alguien, a un profesional de otra disciplina, un economista, un filósofo, que te haya sorprendido por su dominio de la historia y su conocimiento? Que digas, ostras, para este no ser historiador, podría serlo perfectamente. Mm, bueno, yo creo que los filósofos suelen tener bastantes nociones de historia y, y sobre todo algunos periodistas y escritores, pero cuando los periodistas eran buenos, no como ahora. Por ejemplo, hay un escritor y un novelista que me gusta mucho, que es Stefan Zweig, que Ujú. seguramente lo conozcas, Sí. He que leído tiene un un par, libro que, es muy bueno. que tiene un libro que se llama ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese libro? Bueno, un libro de Stefan Zweig en el ¿Mundo que de ayer? relata perfectamente el mundo, efectivamente, el mundo de ayer. El mundo de ayer, no me salía el nombre. El mundo de ayer es un libro excepcional, pero excepcional. Y el tío era un novelista, era un escritor muy bueno, ya reconocido, y que va viajando por Europa y relata perfectamente cómo era la Europa de antes de empezar la Primera Guerra Mundial, la Europa de antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, qué diferencias había entre las dos Europas. Entonces, no hace falta tampoco ser un historiador para relatar una buena historia. Una persona que tenga un buen análisis de la sociedad, como lo tenía este hombre, hace un libro, para mi juicio, espectacular y que muchos historiadores utilizan como fuente histórica, que es el mundo de ayer de Stefan Zweig. Sí, yo me he leído el de Fouché y el de Montaigne y me parecen brillantes. Escribe muy bien, escribe muy bien. Ahora, una de las preguntas que siempre suelo hacer, bueno, que siempre hago, mejor dicho, ¿nos puedes recomendar 5 libros a poder ser de historia? Vale, esto es difícil, ¿eh? Para un historiador esto es difícil. Eh, Voy a recomendar eh, los europeos de Orlando Figes. Voy a recomendar el libro que he dicho de Edward Hallett Carr, El qué es la historia. Ujú, Mm, También ¿Por qué la República perdió la guerra civil? De Stanley Payne. Mm, También El legado de Tony Judt, que habla de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y me parece brillante. ujú. Y no sé, déjame que le eche un vistazo. Mm, mm, mm. Venga, voy a decir La marcha sobre Roma de Gentile, que explica perfectamente lo que fue la llegada del fascismo a Italia. Muy bien. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Pregunta difícil, ¿eh? Además sabía que me las iba a preguntar y, y lo he pensado y no he caído ninguno, pero diría, y fíjate, a Jesús, Ujú. porque me parece, yo creo que igual la persona más influyente de la historia, y además hay pruebas fehacientes de que existió, o cualquier dictador o persona que conformara un régimen autoritario para saber qué diantres tenían en la cabeza. ¿Alguno en concreto que tengas especial interés por decir, oye? No sé, yo creo que, por ejemplo, Mussolini, bueno, Mussolini yo creo que era un poco más común, ¿no? Pero Hitler y Stalin, por ejemplo,
una cena, una comida con ellos dos, sería muy curioso. Hay un libro que no me he leído, pero sé de su existencia, que es el de las cenas con Hitler o las charlas de cena con Hitler, que es una revelación de lo que hablaba Hitler durante sus cenas con sus generales. Ahí. Sí, además decían que se pegaban la cena hablando durante toda la noche, horas y horas y horas, y la gente que estaba a su alrededor no se podía ir ni siquiera al baño, y lo pasaban realmente mal. Ese detalle no lo sabía. Ahora, Juan, si la gente te quiere seguir, te ha visto, ha dicho, mira qué chico más listo, qué guapo, me interesa lo que cuenta, ¿dónde lo puede hacer? ¿Qué redes sociales tienes? Pues tengo Twitter, que me llamo Juan Navarrete, Ujú, y luego tengo también Instagram, en la que subo un poco los libros que leo de historia, alguna opinión sobre política, actualidad y tal, donde me llamo Navacritic, ujú. donde me podéis encontrar también, y un canal de YouTube donde de vez en cuando subo algún podcast. Ahora no lo subo porque no tengo tiempo, estoy estudiando, pero cuando acaben los estudios los retomaré, en la que también me llamo Navacritic, con el mismo nombre que en Instagram. Y también escribes para Juan de Mariana y para un par de sitios más, ¿no? Estuve escribiendo bastante tiempo en el Liberal, entonces tenéis muchos artículos míos en Liberal que podéis encontrar en el mensaje fijado de mi perfil de Twitter. Y Ujú. para el Juan de Mariana también he escrito algún artículo sobre la Revolución Francesa, sobre la economía del nacionalsocialismo, que es interesante. Muy bien, lo dejaré todo enlazado. Pues nada, Muy Juan, bien. gracias por tu tiempo y espero que hayas disfrutado de la entrevista y que vuelvas al canal. Muchas gracias por invitarme, Eduardo. Adiós.